Y hoy en Gente de Mente el tema es el valor de equivocarse. Tenemos poca tolerancia a la frustración, porque cuando nos frustramos nos sentimos un poquito más pequeños. Pero si las empezamos a ver desde otro punto de vista, seguramente le vamos a encontrar un valor importante. Hay una frase que dice, quiéreme cuando menos lo merezca. Y aquí me voy a la primera etapa de nuestra vida, cuando somos niños, que es cuando construimos en todos los seres esa capacidad de responder y de tolerar la frustración y tolerar el error. Cuando somos niños y cuando cometemos algún error, cuando algún niño comete un error, en ese momento especialmente los padres tienen que brindarle amor y acompañarle y enseñarle cómo resolver ese error o cómo controlar esa equivocación. Aquellos niños que cometen errores y al contrario de sentirse acogidos, son rechazados, son señalados y fuera de eso son castigados, han recibido un reforzamiento de una conducta negativa en el futuro. Por lo tanto, la tolerancia a sentirse frustrados y la tolerancia a cometer errores va a ser muy baja. Y al ser muy baja van a entrar en unos rasgos de personalidad de un perfeccionismo absurdo que no tiene razón de ser. El perfeccionismo es el primer problema. Ser perfeccionista tiene su lado bueno y su lado malo, su lado todo en equilibrio, como siempre lo decimos. La persona obsesivamente perfeccionista va a querer que todo salga bien, pero es que las cosas no dependen de mí solamente, las cosas dependen de un contexto que está rodeado de otras personas, con otros intereses, con otras vibraciones, con otras actitudes, pero además está rodeado de una cantidad de eventos al azar que no podemos medir, que no podemos controlar. El miedo, cuando estamos haciendo una actividad de un riesgo alto o una actividad que exige un gran nivel de atención y concentración, en cierta forma estamos un poquito nerviosos, tensionados y tenemos alguna mínima dosis de miedo. El miedo se crece mucho más, se agranda muchísimo cuando no queremos y no toleramos la equivocación, porque entonces nos obsesionamos con el perfeccionismo y dejamos de lado otro tipo de detalles. Cuando uno no quiere equivocarse, en realidad lo que uno está es protegiéndose, porque uno no quiere pasar malos ratos. Uno no quiere que alguien le señale, uno no quiere ofender a alguien, uno no quiere lesionar a alguien. Imagínense el error de los médicos. Cuando llegan a cometer algún tipo de error, el médico no quiere lesionar ni dañar a nadie. Sin embargo, la frustración de caer en un efecto secundario o en algo negativo con un paciente les va a frustrar y les va a generar una tormenta. Y así lo podemos mirar en cada una de las profesiones. Quien conduce, quien va manejando su vehículo y no quiere atropellar a nadie, sin embargo, el contexto le genera una cantidad de situaciones que le pueden llevar a cometer alguna equivocación. Nadie nació aprendido. El aprendizaje es algo que se construye todos los días, pero no hay mejor forma de construir aprendizaje si no es a partir del error. Cuando aparece la equivocación, cuando aparece el error, nos debemos sentir lo que somos, humanos, falibles, podemos fallar, pero ahí es donde nacen las segundas oportunidades. Hemos empezado a menospreciar las segundas oportunidades. Si ustedes se dan cuenta en redes sociales, una persona comete un error un día, alguien lo denuncia, esa persona es expuesta públicamente y parecería que el mundo no le perdona el error, cuando es el momento en el cual el mundo debería darle una segunda oportunidad, porque una persona que comete un error y es consciente del mismo, de allí en adelante se van a generar dos factores, y es que va a aumentar tanto su atención como su concentración, y haber reconocido una falla es lo que lo hará sabio en el futuro. Los ancianos antes, en un momento en el que eran mucho más valorados y sus consejos eran valorados, porque eran sabios, porque ellos habían vivido una vida con errores, con aciertos, y esto les había generado un conocimiento invaluable que solo ellos lo tenían, y por eso eran los responsables de aconsejar. No se equivoca quien no hace. Entonces la persona que siempre está perfecta, que no la embarra en nada, pues es que no hace.
La persona que la embarra es la persona que hace y la que se expone todo el tiempo a que se presente algún tipo de error. La experiencia, cuando uno habla de experiencia, uno habla de un camino de error, porque la experiencia es el valor que obtenemos de los mismos. El error nos enseña nuevos caminos, a veces el error nos cambia de dirección, a veces la equivocación nos hace replantear. Cuando uno se equivoca y genera una etapa de conciencia interna, entonces uno hace su introspección y en ese momento define si ese es el camino adecuado o si hay que cambiar de camino. Eso es muy valioso porque al final nos va a llevar a lo que queremos ser y a lo que necesitamos ser. El error nos lleva también a replantear algunas prioridades. Cuando uno va por la vida feliz buscando algo, un propósito, y un día hay una equivocación y de esa equivocación viene una tormenta, en ese momento uno se sienta también a replantear y uno dice, le estoy dando más valor a esto en mi vida, a mi familia la he dejado de lado, a mis prioridades, lo que deseaba de niño, me olvidé de esos deseos y de esos propósitos y en ese momento hay la oportunidad de replantear. Por eso vemos personas que cambian de profesión, personas que un día estaban en la cima y luego están en el fondo, un día escriben un libro y comparten con los demás su experiencia y retoman nuevos caminos que habían sido olvidados y que son los que llevaban a esa persona a hacer lo que debería hacer. A veces el error también nos salva de situaciones inesperadas. Un día va uno saliendo, le cogió el tarde, va al aeropuerto y justo no llega al vuelo y ese vuelo es el que se cae. Entonces, bueno, obvio, es un ejemplo cruel, pero bueno, es un ejemplo de película. Entonces, a veces, cuando uno comete errores y se salva de ciertas situaciones, simplemente podremos asignarle al azar que evitó que os ocurriera algo desastroso en la vida de cada uno. A veces nos enfermamos y nos envenenamos, pero ¿por qué no hiciste eso? ¿Pero por qué no hice eso? ¿Pero por qué se me olvidó? ¿Pero por qué la embarré? ¿Pero qué pasó para que ocurriera esto? Y no nos explicamos en ese momento el propósito del mismo, pero con el tiempo, y no es con poco tiempo, es con el tiempo, vamos a poder darnos cuenta en realidad cuál era el valor real de esa equivocación en nuestra vida. El error también nos hace humildes y nos baja de esa curvita a veces donde uno se ubica, se pone allá bien arriba y de pronto ¡pra! Baila, nos matan, nos acabamos nosotros mismos y nos damos cuenta que somos seres humanos como todos y que la humildad no se debe perder aún en las mayores situaciones de éxito, pero tampoco nos tenemos que envenenar aún en las peores situaciones de fracaso. Tenemos que fortalecer la autocrítica positiva. Cuando yo me critico un error, no me debo dar látigo, sino me tengo que replantear procedimientos, métodos, prioridades, expectativas, propósitos, pero eso es una autocrítica de tipo positivo. El error incentiva lo que les hablaba, la concentración. Un médico que un día la embarró en un bisturí y rompió más de la cuenta, o un día se equivocó en un tratamiento, seguramente en un futuro no va a volver a cometer ese error. Esa persona es muy valiosa porque aprendió más que el que no cometió el error. La responsabilidad, cuando uno comete un error, también asume responsabilidad. Entonces uno dice, yo soy responsable y además soy corresponsable de todo lo que sucede alrededor, no solo de lo que yo hago. Ahorita hablamos un tema y yo espero con esto enganchar el tema del día que tenemos en estudio, ¿no? Marcelo, tú estabas interesado en escuchar mi opinión con respecto a lo que ocurrió con este accidente donde la persona toma justicia de mano propia. Y yo considero lo siguiente: reaccionar es algo que podría ser impredecible, a veces inevitable y desconocido para todos porque no sabemos cómo reaccionamos y no nos entrenamos. Liz hablaba de que si ve que le está pasando algo a sus hijos, ella seguro va a reaccionar y no sabe cómo va a reaccionar. Cuando ocurre, cuando hay un impulso que nos lleva a defendernos, que hoy día es muy común porque reconocemos en el contexto todas esas deficiencias del sistema de seguridad, de la policía, no nos sentimos seguros y parecería que los malos tienen muchos aplausos por parte de las instituciones y no los llevan a la cárcel y no les castigan y no les reprimen y bueno, parecería que ellos ya tienen como todo muy calculado.
yo los invito a tomar otra postura. Entonces no se ubiquen en el momento donde la rabia nos puede llevar a hacer cosas terribles que a veces no podemos controlar, sino ubiquémonos en el mediano plazo, en las consecuencias. Siempre hablo esto con mis pacientes. Pensemos desde los diferentes escenarios que se pueden desarrollar. Entonces esta persona que llega y se siente en toda la autoridad y todos le aplaudimos, que tome una reacción, ¿sí? Porque es verdad, es su derecho, es su plata, trabajó para ese reloj, trabajó para lo que sea y nadie tiene derecho a alterarle su vida. Pero, ¿qué tal si esto desemboca en la muerte no solo de esas dos personas que iban en la moto, sino que además de eso se muere un peatón que iba por el lado? Si además de eso la persona que va manejando la camioneta con la que me estrellé tuvo un golpe así, se fracturó su columna cervical. Entonces, yo, viviendo esa situación y conociendo todas las consecuencias derivadas de ello, podría decir, caramba, seguramente no he debido reaccionar así, porque tal vez el reloj no valía la pena haber puesto en riesgo tantas personas en el contexto. Otra cosa diferente es cuando yo me defiendo estando dentro de mi casa. Entonces llegó el ladrón y con sus armas y me vino a matar y me va a robar a como sea y estoy en mi casa, pero estamos los dos solos. Tal vez en ese momento yo puedo tomar la decisión de defenderme, pero cuando no contemplo el contexto, podría caer en un grado de irresponsabilidad, porque podría lesionar a personas que no están involucradas en el hecho. De hecho, se involucraron personas que no están involucradas, hubo otro carro, sí, hubo una cantidad de cosas, nadie se murió, no pasó a mayores, pero podría haber ocurrido. Ahora ustedes me dirán, pero entonces, y uno en ese momento, en un instante, ¿qué va a pensar todo eso? Entonces viene el entrenamiento previo. ¿Cómo reacciona uno a los impulsos desde niño? Si yo desde niño le enseño a mi hijo, yo por ejemplo practiqué artes marciales, y en las artes marciales a uno no le enseñan a defenderse. Las artes marciales tienen mucho que ver con una filosofía de disciplina, de entrenamiento, de momento de estar con el todo unidos, y uno aprende a dar patada. Yo entrené taekwondo, uno aprende a dar la patada, la levanta, pega duro, todo lo que uno quiera, pero también aprendí al control de impulso. Reconozco hasta dónde puedo ir yo, pero logro controlar mis impulsos, y generalmente uno no va a ver al de artes marciales asesinando a alguien. Uno ve al que nunca se entrenó, pero que tiene un arma que puede portar un arma y le dispara al que sea, pero seguro esa persona no hizo artes marciales, hizo tiro. Marcelo, tú quieres opinar del tema y tú estabas muy interesado en escucharme. Ahí te dejo para que des tu posición. Sí, Doc, me parece bacanísimo todo lo que usted acaba de decir, porque obviamente siempre cualquier acto inevitablemente va a tener una consecuencia. Toda acción tiene una reacción y eso tiene consecuencias negativas y positivas. Yo quisiera preguntarle más específicamente, toda la vida hemos escuchado decir, es que cuando esté berraco, cuando esté, pero mejor dicho, que mate como el muerto, respire y cuente hasta 10. Doc, la adrenalina no funciona así, o por lo menos es lo que a mí me ha tocado vivir. ¿Cómo puedo hacerlo? Por eso mi pregunta era, ¿será que yo debo o no debo tomarme la justicia por mis propias manos, partiendo del hecho de la adrenalina? ¿Sí me entiende? ¿Cómo hace uno, Doc? Porque yo no sé si va a sonar de pronto raro o muy fuerte, pero, hombre, cuando uno está emberracado, pararse y venga, yo respiro porque es que de pronto voy a terminar en la cárcel. Uno no hace eso, Doc. ¿Cómo puede llegar uno a eso? Sí, Marcelo, tienes toda la razón. Y hay diferentes contextos, ¿no? Por eso se configura, por ejemplo, en psicología jurídica y forense, el tema de la ira y el intenso dolor. Hay momentos y contextos en donde es muy difícil. Por ejemplo, lo que tocaba Liz, si yo veo que a mi niño alguien lo trata de violar o algo pasa, a ver, allá tal vez se pueda configurar algo de ira, intenso dolor y defenderme, ¿no? Pero cuando hay algo, a mí una vez me robaron, solo me han robado 2 veces en la vida. Ha sido muy ridícula la forma como me robaron, ¿no? Entonces, me acuerdo hace como 4 años, yo iba a ir por una zona como, no sé, era sola, era de vegetación, y entonces se acerca una persona ahí y a mí me enternece la gente. Yo no sé por qué, yo soy un poquito como esa palabra que termina en on, con tilde, yo soy así, un poquito on. Entonces,
vi a este loquito que iba por ahí y a mí me generó fue ternura porque yo me pongo a pensar, ay, este man y la vida y cómo habrá llegado a ese nivel y la familia y bueno, pienso pendejadas. Y entonces, cuando yo pensé que me iba a pedir plata y yo le dije, no, lo tengo y sacas un cuchillo y que le entregara lo que tenía. Llevaba el celular y llevaba mi cédula en la mano y le entregué tanto el celular como la cédula, él cogió todo. Y yo me acordé, yo dije, ay, pues madre, la cédula. Y me pasó algo, es que le dije, oye, venga, le toqué el hombro, le dije, dame la cédula, que eso no lo necesitas. Este man me hubiera podido clavar ese cuchillo y no sé por qué yo reaccioné así. Pero en el campo de la psicología es los rasgos de personalidad. Hay unas personalidades que son más reactivas. Cuando yo detecto, por ejemplo, en el niño, personalidades reactivas y con cierto grado de agresividad, son las personas que seguramente van a responder de forma muy reactiva y van a tener muy poco control de impulsos. Hay ciertas culturas que en nuestro país que son más defensivas de lo propio y hay otras que son más como planas, como más conformistas, podríamos decir. Pero sí se puede trabajar, Marcelo, sí se puede trabajar, sí se puede elaborar. Hay que fijarse mucho en el contexto y hay que enseñarle a los niños, a los jóvenes y nosotros de adultos, tenemos que pensar siempre en los escenarios que se desenlazan después de una reacción impulsiva, en las consecuencias. Es un entrenamiento, es así como en cualquier cosa, en tu trabajo, en el de cada uno de nosotros, la disciplina que tenemos. Yo puedo decir, cada vez que me ocurra algo, yo por ejemplo, como sé en situaciones que me envenenan, a mí me da rabia que alguien se suba al ascensor y no me salude, ¿sí? A mí me da rabia, digo, pero esta gente, el que llega saluda, salude, y entonces me pasa eso y entonces yo me pongo a envenenar, yo esta persona y no saludó, todos los días nos vemos y no saluda, y entonces me da como rabia, como yo sé que eso me da rabia, antes de subirme a un ascensor, yo empiezo con mi trabajo, ¿no? No te vas a envenenar, Martín, hay gente que nos saluda, hay gente que yo no sé qué, tranquilo, tranquilo, y cuando se acaba el ascensor ya salí de la prueba, superada, ¿sí o no? Bueno, Carlos, no sé, tú estabas muy interesado también en este tema, No, cuéntame. sí, señor. Venga, yo quiero preguntarle algo entonces. Para las personas que como yo, perdón el burro por delante, como Milena, como yo, como algunos en la casa que dicen, yo sí me tomaría la justicia por mano propia, estamos convencidos de eso, ¿está mal o qué? Yo la verdad, por un momento dije, carajo, ¿será que estoy haciendo mal? Y como que intenté sentirme mal cuando usted comenzó a decir que no era lo debido, pero no me siento mal porque yo conscientemente digo, no, yo sí me tomaría la justicia por mano propia, claro, analizando todo. Si puedo reaccionar, si puedo hacerlo. Claro, pero es que tú dices, ay, claro, me pongo a pensar en todo eso, entonces me puedo ir a la cárcel y la rata sí no se va a la cárcel. Sí, pero está mal no sentirse mal por eso, por querer tomar justicia por mano propia. Sí, no está mal, o sea, está bien, porque todos somos diferentes, todos tenemos una forma de reaccionar diferente. Ahí es donde viene lo bueno de la vida. Entonces, dependiendo cómo te vaya, tú sentirás si te equivocaste o no te equivocaste. Después de que te pase eso, ya tú decidirás y la vida te habrá enseñado. Pero no está mal, cada uno reacciona diferente, no podemos uniformarnos todos, nada, para nada. Cada uno reacciona diferente, cada uno tiene una historia de vida diferente, un aprendizaje diferente y reaccionará diferente, pero todos tenemos la responsabilidad, después de cometer un error, de mejorar para cuidarlos a todos. Tenemos un mensaje en WhatsApp, vamos a ver el mensaje. El mensaje dice, Fabián, buenos días para mis niños del eje, fiel con ustedes. Para mí equivocarse son varias cosas que puede enseñarnos y las veo así. Así es como aprendemos, perfecto, los errores no se repiten, a veces sí, pero cuando alguien es consciente no. Nos enseña quiénes somos, inspirar a otros, que es importante, dejar huella siendo modelo para otros, qué chévere, Fabián. Valorar las cosas puede hacernos reír y más tarde. A veces uno se equivoca y después a veces le da mucha importancia en el momento y después se da cuenta, nada, una bobada, adelante, hay que seguir. Perfecto, Fabián, muchísimas gracias por esto. Este ha sido el tema del día. Nada es general, nadie tiene la verdad.
las situaciones se generan en un contexto y siempre hay que evaluar el contexto para definir si estuvo bien o estuvo mal. Equivocarse tiene su valor, recuérdenlo. Y esto fue todo por hoy en Gente de Mente.